Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Bueno, me alegra mucho. Le voy a pedir el favor a una hermanita que me colabore con el micrófono de lectura. Los hermanos que nos van a apoyar leyendo algunas citas. Vamos a empezar escuchando un canto, hermanos. Vamos a empezar escuchando un canto que quizás a muchos nos haga despertar y va relacionado con el tema de esta noche. ¿Recuerdan cuál es? La salida al campo. Muy bien, hermanita Melissa. La salida al campo. Hoy vamos a mirar cuál es la invitación que nos hace nuestro gran Padre a su pueblo, ¿cierto? Ese pueblo escogido. Vamos a ver ese video. Es un canto que nos invita a estar atentos porque la venida del Señor está cerca. La venida de Jesús está cerca, porque hoy el tiempo ya está cambiando y las señales se ven de fin. Y Jesús nos recomendó que no se dejen engañar, porque vendrán muchos en su nombre y engañarán a sus escogidos. Pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Oh, querido hermano, no te apartes de Dios. Hoy el tiempo ya está cambiando y las señales se verían del fin. Y Jesús nos recomendó que no se dejen engañar. Y vendrán muchos falsos en su nombre y engañarán a sus escogidos. El que persevere hasta el fin será salvo. Oh,
Oremos. Oh Padre Celestial, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor, para ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Gracias, Señor, te damos esta noche por tantas bendiciones que dispones delante de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú has estado a nuestro lado, no solamente durante este día, sino durante toda nuestra vida. Gracias porque nos has llamado de la oscuridad de las tinieblas del mundo a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque somos escogidos, privilegiados, Señor, de conocer todas estas lindas verdades y de poderlas anunciar al mundo que perece. Por eso, Señor, en esta noche te pedimos que seas tú tocando nuestra mente, nuestros corazones, amonestándonos a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos entender que todos estos mensajes, Señor, aunque sean fuertes, tú nos los has dejado con amor, porque tú fuiste el que nos creaste, Señor, porque tú sabes qué es lo mejor para nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones para esta vida, para ayudar a nuestras familias y para la vida eterna, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender mejor todos estos temas y a poderlos vivir, Señor, porque realmente a lo largo de la experiencia es que realmente reavivamos la fe. Ayúdanos, Señor, a ver que es necesario salir al campo, Señor, porque allí estás tú, porque allí escuchamos tu voz más claramente. Pon ese deseo en nuestros corazones, Señor, y que podamos también transmitirlo a los demás. Todo te lo entregamos, Señor, en el santo, maravilloso y único nombre de nuestro gran Redentor Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces ahí encontramos inicialmente el título de la ciudad al campo. Y ahí vemos esos dos grandes contrastes que tenemos en estas imágenes, ¿cierto? En el primero encontramos un lugar muy bonito donde la imagen vemos un lugar muy bonito, ¿verdad? Yo creo que a todos nos gusta, muy llamativo, soleado, con esos colores que nos llaman la atención, verde, se ve, inspira tranquilidad, paz, ¿cierto? Es un lugar como de refugio, ¿cierto? Vamos a recordar entonces esta cita tan importante, o bueno, este pasaje, no es una sola cita, sino un pasaje que encontramos en Génesis 1, del 1 al 25. No lo vamos a leer porque son bastantes versículos, pero vamos a recordar que está escrito ahí. Génesis 1, del 1 al 25, nos dice que entonces recordamos ahí la creación, ¿cierto? Y paso a paso, entonces dice, fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día, y nos va describiendo cómo fue que nuestro Padre nos preparó este lindo lugar, paso a paso, ¿no? Antes de crear al hombre, inicialmente le preparó el lugar donde debía estar. Muy bonito, a veces nosotros en el campo, a veces no comprendemos algunas cosas y, por ejemplo, peleamos con la hierba porque sale más rápido que lo que brota la semilla, que lo que necesitamos, pero no recordamos, por ejemplo, que ahí el Señor dio la orden de que crecerá hierba verde. Simplemente está obedeciendo el mandato del Señor. ¿Sí ven tan lindo? Nuestro Padre nos organizó nuestro hogar. El Señor quería que nosotros estuviéramos ahí y lo primero que hizo fue organizarnos ese lindo lugar donde lo teníamos todo. Entonces, ahí el mensaje, vamos a recordar que el mensaje de la salida del campo se dio desde 1798, porque a veces escuchamos nosotros que algunas personas dicen, no, pero eso todavía no es, eso falta mucho tiempo, todavía no han empezado las
¿Estoy obedeciendo? Si sí estoy obedeciendo o no, simplemente vengo, escucho y sigo mi vida y no hago nada. Esos mandatos que el Señor nos entregó desde Génesis son para nuestro bienestar y deberíamos tenerlos en cuenta. Desde 1798 está el mensaje, porque a veces dicen que falta mucho tiempo, por eso pues nosotros, el Señor dice que su pueblo no es dejado en oscuridad, ha dejado señales, y yo creo que para nosotros ya todos empezamos a verlas claramente, ¿cierto? Vamos a ver la siguiente imagen. Ahí vamos a recordar, tan bonita esta imagen donde está Adán y Eva, y ellos ahí estaban felices, ellos ahí lo tenían todo. Para alguien que lea por favor Génesis 1:28. Ahí lo tenían todo. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ahí recordamos cuando el Señor les entrega ese paraíso, ¿cierto? Él dispuso ese lugar tan lindo donde lo tenían todo para que ellos fueran los administradores. Vamos a ver la siguiente diapositiva, donde vemos 3 puntos importantes. 3 puntos que el Señor dispuso para que Adán y Eva, ¿qué era lo que tenían que hacer ellos en ese huerto? Ellos no tenían que tener una vida de ocio sin hacer nada, sino que realmente el Señor les dijo, les ordenó que hicieran estas 3 cosas. La primera, cultivar. La primera, cultivar. Dice, debían ocuparse en la alegre tarea de cultivar el jardín, y era algo alegre. Entonces, para los que estén con proyectos de salir al campo, entonces que sea algo agradable, tener en mente que si de pronto no nos gusta, pues igual que el alimento, debemos empezar poco a poco y tener en mente que estamos alegrando al Señor, porque si lo hacemos, aunque nos cueste, el Señor lo va a tener en cuenta, ¿no? Y después, poco a poco, nos va dando ese amor por la huerta y después no van a querer salir, porque después, igual que la cocina, al principio como que uno, pero ya después nos peleamos con la cocina y nos gusta estar trabajando ahí. Lo mismo sucede con la huerta. Bueno, la segunda orden o mandato que dio el Señor en las actividades que tenían que hacer Adán y Eva en el huerto era que ellos iban a recibir a los ángeles en medio del huerto y iban a escuchar la instrucción que ellos les daban. ¿A qué lugar llegaban los ángeles? Al huerto. En medio del huerto llegaban los ángeles y Adán y Eva se reunían con ellos. El tercer punto es que debían pasar el tiempo en medio de una meditación feliz. Deberían estar reflexionando, mirando toda la creación del Señor, contemplándola, y debería ser una actividad feliz. Ellos ahí estaban felices. Y así quiere el Señor que nosotros estemos en el campo. Ya tenemos 3 actividades, ¿no? Cultivando, recibiendo los ángeles en medio del huerto y meditando, reflexionando obviamente en la parte espiritual, ¿no? Dice, su trabajo no era cansador, sino placentero y vigorizador. Este hermoso jardín habría de ser su hogar, su residencia especial. ¿Era qué? Su hogar, su residencia. Este fue el lugar que el Señor proveyó para los primeros hombres. Y ese fue su plan original, el designio del Señor, lo mejor, lo que Él estableció para el hombre. Tenemos que tener en cuenta cómo fue el inicio, porque ese era el plan que el Señor tenía establecido, ¿no? Bueno, esto se encuentra escrito, todo está soportado, si no es con una cita bíblica, es con una cita del Espíritu de Profecía. Este es un libro que aparece en inglés
Bueno, acá nos vamos a devolver un poquito a la primera diapositiva. Vamos a mirar ahí ya presente un poco el campo, cómo fue el inicio, el origen. Y ahora vamos a observar esa cita que aparece en la diapositiva al lado izquierdo, donde nos muestra la ciudad. Esa ciudad tan llena de edificios, tan amontonados, no se ve ningún verde, no se alcanza a observar el pasto, simplemente se ven casas y edificios. Vamos a ver quién fue el que originó, a quién se le dio la idea de hacerlo de esa manera como es la ciudad. Vamos a leer Génesis 4:17. Alguien que por favor lea Génesis 4:17. La cual consiguió ir a luz a Enoc, y edificó, conoció Caín a su mujer, la cual consiguió ir a luz a Enoc, y edificó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo Enoc. Amén. Enoc, dice. Entonces ya vemos que no fue el plan de Dios, ¿cierto? Sino fue el plan de quién? De un hombre. De un hombre. Él fue el que se le ocurrió, bueno, ahora vamos a hacer un lugar con más casas, con más gente. Y eso fue lo que se le vino en mente. Y ahora, hoy en día, con tanta lectura de los libros proféticos, nos damos cuenta que esa fue una inspiración ¿de quién? Del enemigo. ¿De quién? ¿De Dios? Del enemigo. ¿Quién inspira al hombre para hacer cosas malas, cosas negativas? El enemigo, ¿cierto? Bueno, entonces ahí vemos el contraste, el plan de Dios y el plan del hombre, del enemigo, por inspiración del enemigo. Volvemos a la diapositiva donde dice Moisés. En esa diapositiva vamos a empezar a recordar ciertos personajes de la Biblia que tuvieron, donde dice Moisés, que tuvieron que obedecer al Señor en este aspecto. Por ejemplo, Moisés, se dice que Moisés tuvo 3 etapas en su vida, ¿cierto? Los primeros 40 años, ¿dónde estuvo? En Egipto, ¿cierto? Y resulta que todo lo que le enseñaron, que fue el más estudioso de todos ellos, ¿cierto? Estaba muy preparado, pero resulta que ese no era el plan del Señor con Moisés y tuvo que, algo que se llama en educación, desaprender, tuvo que reeducarse para los planes del Señor. Él había tenido mucha educación en el mundo. Egipto simboliza el mundo. Entonces allá hay una falsa educación. No sé si ustedes han escuchado también ese tema que se llama la verdadera ciencia de la educación. Se los recomiendo para los que tienen hijos. Anoten, la verdadera ciencia de la educación. Bueno, ese es un tema específico que se encuentra en los libros de educación de la hermana Elena. Libros, por ejemplo, como La Educación. Hay un libro que se llama así, La Educación. Otro de niños se llama La Conducción del Niño. Otro se llama El Hogar Cristiano. Otro se llama Consejos para Padres y Maestros. Podría ser esos 4, de ahí uno va armando ahí ya el concepto de la verdadera ciencia de educación, que es totalmente contraria a la que se recibe en Egipto. Y eso fue lo que le ocurrió a Moisés. Moisés estuvo 40 años metido en Egipto, lo educaron, lo llenaron de 1000 cosas, pero pues gracias a la misericordia del Señor, luego por eso el Señor, como él era un escogido, lo tuvo que sacar de allá y lo envió ¿a dónde? Al desierto. Y Egipto es un símbolo de la ciudad. Y el desierto, en la parte profética, también es un símbolo que representa el campo, el desierto, porque en el desierto estamos solos de compañías, solos quizás de familia, solos del televisor, si han tomado buenas decisiones, solos de comentarios, de música. Si estamos en el plan de la salida del campo, allá encontramos
de los ángeles. Y nosotros cuando salimos al campo tenemos mejor comunión con Dios. Por eso es la invitación, hermanos, a que todos pongan mucha atención, nos consagremos cada día más al Señor, porque Él nos va a ir guiando nuestros pasos para que todos puedan tener esta linda experiencia, porque hasta que no se vive, no se entiende. Pero realmente es una experiencia maravillosa que todos los que nos consideremos el pueblo del Señor tenemos que hacerlo para poder sentir en carne propia que el Señor no es teórico. Esas historias de que el Señor abrió el mar son reales, hermano. Hemos visto, por ejemplo, cómo los pacientes llegan a la finca y nosotros simplemente hacemos lo que está escrito, lo que el Señor nos dice, y una mujer que llegaba teniendo serias paredes ahora sube y baja escaleras sola. Amén. Hemos visto, por ejemplo, que un muchacho que llegó a la finca llegó con un luz y lo atendimos simplemente haciendo las cosas que están escritas en los libros y lo creemos y lo hacemos, y él no nos había dicho nada, él estaba callado, no nos había dicho nada referente a otra situación, y ya después él llevaba 7 años sin dormir, y ya después de empezar el tratamiento y todo, mi esposo lo abordó, lo invitó, que se entregara al Señor, que ya nomás él había dicho que era ateo. Y sin embargo, el programa que el Señor nos indica de cuántos puntos está comprendido. 8. Y esos 8 incluyen confianza en Dios. No lo podemos dejar por fuera. Entonces, antes de que llegue el paciente, se le dice: hacemos esto en la mañana, esto en la tarde, esto en la noche, ya para ir a descansar. Está incluido el estudio bíblico tanto en la mañana como en la tarde. Si los pacientes aceptan la alimentación, el ejercicio, terapias y las charlas, pues asisten. Entonces él era ateo, decía que era ateo, pero sin embargo era tanta la necesidad que llevaba 7 años sin dormir, gastando todo su dinero, igual que la mujer con flujo. Llegó y nos contó, bueno, pero ya después de 8 días mi esposo lo abordó y le hizo la invitación. Bueno, fue un relato muy lindo que por tiempo no les puedo contar ahorita, pero finalmente él se arrodilló, le habló al Señor, lloró, se entregó a Él y confesó algo que no nos habían dicho, y era que él estaba siendo atormentado por un demonio, que era el que no lo dejaba dormir. No nos habían dicho nada, hermanos, y el Señor es tan real, hermanos, que Él en medio de su oración dijo que la primera noche había llegado con Él y que no lo había dejado dormir, pero que a partir del segundo día lo había abandonado, se había ido, y que Él desde la segunda noche, gracias al Señor, había podido descansar. Durmió, hermanos. Ese hombre se entregó al Señor, ese hombre es adventista, se bautizó. Es un testimonio que realmente, hermanos, a uno lo eriza, porque podemos ver que estas palabras y estos milagros son reales. Necesitamos es que cada uno de nosotros pongamos el pie para que se abra el camino, hermanos. Vívanlo, hermano. Experimenten, salgan al campo. Si todavía ustedes ven que no pueden salir, entonces hagan visitas a fincas. Hay muchos hermanos que ya están en las fincas y les dan la oportunidad de que ustedes tengan esa experiencia, porque ahí se empieza ya a ampliar la visión de lo que es realmente la preparación para este encuentro con nuestro Dios. Está escrito, debemos tener una preparación, hermanos, y esa preparación solo la vamos a lograr si nosotros seguimos el camino que el Señor nos ha dejado escrito. Él nos deja señales como cuando vamos en carreteras: voltea aquí está prohibido, Egipto está prohibido, hermanos. Hay una señal y nosotros nos estamos quedando ahí amañados con el trabajo, con los estudios, como Egipto nos presenta las cosas, ¿cierto?
y uno se enamora más del Señor y no importa, venga lo que venga, siempre debemos estar preparados con la armadura porque van a venir pruebas y no va a ser fácil, pero para el Señor no hay nada imposible. Esa es la invitación, hermanitos. Bueno, vamos a recordar entonces, a continuar acá con Moisés. Estuvo 40 años solito, ¿cierto? Para luego poderse enfrentar. El Señor lo que estaba haciendo era prepararlo para que él se pudiera enfrentar a esa gran misión que él tenía de guiar al pueblo de Dios, no a su pueblo. Entonces, también recordamos, por ejemplo, en profecía, ese número 40. Ese número 40 significa prueba, limpieza, en medio del desierto, la comunión con el Señor para recibir la instrucción de lo que ahora tenía que enfrentar. Entonces él aceptó, escuchaba la voz del Señor y aceptó y lo obedeció. Luego la siguiente diapositiva nos muestra a Abraham, este personaje tan importante para nosotros, donde Abraham recibió la misma invitación, hermanos. Abraham dice que él salió sin saber a dónde iba, ¿cierto? Él simplemente confiaba en el Señor. El Señor le dijo, deja a tu tierra y a tu parentela, ¿cierto? Y él lo que hacía era escuchar la voz y obedecer. Pero saben algo, hermanos, para escuchar la voz debemos tener una comunión muy estrecha con el Señor. Y no es que ustedes no la escuchen, lo que pasa es que a veces los quehaceres de la vida, el trajín, el estar corriendo de un lado para otro, en el trabajo, en los estudios, en la oficina, en los pagos, a veces esos pensamientos que vienen a nuestra mente y que nos están advirtiendo ciertas cosas, nosotros como que seguimos en los afanes y no le prestamos atención. Pero hermanos, yo los invito porque también hemos tenido esa experiencia de que nos hemos dado cuenta de que esos pensamientos que llegan a nuestra mente, esa es la voz del Señor. A veces nos advierten cosas y uno dice, pero a mí sí se me vino solamente y no lo hice en el momento y después ocurre algo. Entonces, en medio de la oración, pedir que escuchemos claramente la voz de Dios. Cada día la vamos a escuchar más claramente y el Señor, cuando decimos que el Señor responde, es porque si es así, la podemos escuchar tan clara que Él nos dice, vaya y mire. Y uno va y mira, y si es así, hermanos, pero tenemos que estar, por eso también es la salida de las ciudades. Acá hay tanto ruido, tanta música, televisores, corredera para un lado, para el otro, que nosotros no atendemos la voz de Dios. Hay gran diferencia cuando salimos a entregar literatura entre un pueblo y una ciudad. Nosotros donde nos movemos vamos entregando literatura. Entonces en los pueblos hasta yo me siento con las personas, les digo de qué se trata el libro, de qué se trata el folleto, les puedo responder preguntas, pero resulta que, por ejemplo, en Bogotá, cuando vamos a mandar a hacer cierta literatura grande, mi esposo entra a mandar a hacer toda la parte de impresión y yo le digo, bueno, yo me quedo acá afuera entregando literatura y parece que uno fuera invisible. Entonces yo no me dejan ni hablar. Mira, las personas van con una fama en Bogotá que ni lo miran a uno, de pronto lo miran y se asustan que uno no se les vaya a acercar. Súper difícil, el bolso, claro, ellos allá por seguridad y todo eso, pero ven que les estoy entregando la literatura y no me la reciben. Es muy complicado. Los quehaceres de este mundo están absorbiendo a todo el mundo, hermanos. Señor. Usted está contando y uno lo ve hoy en día, es cuando uno va a hablar de las personas, digo que está entiende mucho hoy en día para recibir a uno, es el del celular. Porque siempre que uno entra en una casa, está en lugar o está con el celular ahí, y en vez de lo ven a uno y no, ellos una vez tiran la mirada al celular y a uno lo ven ahí. Sí. Están absortos con las cosas de este mundo. Bueno, entonces Abraham lo recordamos porque es llamado el padre de la fe, ¿no? Y su fe era tan grande
vamos a recordar. ¿Qué dice en Hebreos 11:8? Hermana Carmen, Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar y que le había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Él obedeció. Siguiente diapositiva, recordando a Enoc. Y dice el título rojo, el hombre que caminó con Dios. Qué especial título, el hombre que caminó con Dios. Y en la palabra no nos explica muy bien qué significa eso, simplemente dice que caminó con Dios. Entonces uno se imagina, bueno, sería literalmente todo el tiempo ahí con él, o cómo sería. Pero gracias a Dios tenemos los libros proféticos que son como una lupa que nos amplían la información. En el libro de la oración, en un capítulo donde habla cada personaje cómo oraba, qué parte de la oración influyó en ellos, en su historia, dice que cuando se refieren a que no caminó con Dios, es que él estaba en una comunión constante con el Señor, que era como si lo tuviera al lado, porque esa comunión constante se llama oración. Él todo el tiempo iba para donde fuera a comprar sus cosas, en la montaña, cuando bajaba, todo el tiempo él estaba en comunión con el Señor. Y vamos a ver algo importante en la siguiente diapositiva, que era la vida de Enoc. ¿Cómo se desempeñaba Enoc? Dice, como pueblo que guarda los mandamientos de Dios, debemos salir de las ciudades tal como lo hizo Enoc. Debemos trabajar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Enoc vivía en el campo y venía a evangelizar la ciudad, luego regresaba al campo. Enoc obedeció también, porque el pueblo del Señor debe obedecer. Y cuando salimos al campo, vuelvo y repito, sentimos una mayor comunión con el Señor y también comprendemos que el primer lugar, como lo dice el mandamiento, debe seguir siendo el Señor primero que todo. Entonces no nos vamos a ocupar más sembrando hectáreas porque no es negocio. El Señor nos manda a salir al campo, es como un medio de protección para nuestra familia, es como si fuera el arca. Noé obedeció y la llenó de brea y estuvo muy pendiente porque ahí iba a estar su familia. Todo padre de familia que esté sentado hoy acá en esta noche no está libre de responsabilidad, sino que ya está escuchando el mensaje. Esto que les estoy presentando es el resumen de un libro. El libro, cada uno de nosotros tendríamos que haberlo leído, porque el Señor simplemente nos lo dejó y nosotros solo teníamos que leerlo y obedecer. Entonces, este es el resumen del libro que se titula De la ciudad al campo, escrito por la hermana Elena por inspiración divina, ¿no? Entonces, vemos cómo Enoc obedeció a Dios, se fue a la montaña. De una vez fue extremo. Ustedes sí han escuchado que hay unos hermanos que viven en el campo, pero hay otros que viven en la montaña. Entonces él fue un poco más extremo y se fue de una vez a la montaña, y él comprendía que la gran responsabilidad está escrito en el libro de la ciudad del campo, que dice, hacen una pregunta, hermanos, dice, ¿y por quiénes serán amonestadas las ciudades? Y da la respuesta, y dice, por todos los que vivan en el campo y las visiten periódicamente. ¿Por qué será así, hermanos? ¿Por qué debe ser así? Y gracias a Dios y gracias a ustedes, a esta iglesia que nos dio la oportunidad de venir a exponer este tema. Gracias al Señor primeramente porque estamos cumpliendo con lo que está escrito, hermanos. Dice, ¿y por quiénes serán amonestadas las ciudades? Por los que están en el campo y las visitan periódicamente para dar el mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta que no se vive, no se siente, hermanos. Debemos tener una comunión. Porque cada día se vuelve más difícil vivir en las ciudades. Cada vez es más difícil, pero estamos cumpliendo lo que está escrito. Los que están en el campo deben salir y anunciar a las ciudades, deben salir y animar a los hermanos, no hay tiempo. Y si hay tiempo, no importa, hermanos, no sabemos, nadie sabe. Y además, si nosotros estamos convencidos de la parte profética, viene algo que no es un conflicto. ¿Cómo lo llaman?
conflicto, no es cualquier conflicto, es una guerra. Es una guerra lo que se viene, hermanos. Si nosotros realmente leemos y creemos, porque una cosa es creer en Dios. Y mi esposo, sí, y siempre escuchamos de todos los predicadores esa frase. Es diferente creer en Dios, porque todos los que están afuera creen en Dios, ¿cierto? En las diferentes religiones. Pero es diferente creer en Dios a creerle a Dios. Si le creemos, hermanos, por ejemplo, las personas de Bogotá, los habitantes de Bogotá, siempre se ha escuchado que va a llegar un terremoto, ¿cierto? Y entonces los habitantes de Bogotá sí creen que están haciendo, preparándose los que quieren sufrir esa situación. Pero si de pronto no quieren sufrir esa situación, pues dicen, no, yo mejor me voy de acá, los que viven al lado de un volcán, no, yo mejor me voy de acá, yo busco un lugar más tranquilo, más propicio para mi familia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sucede eso con algunos lugares en Estados Unidos. Ellos tienen subterráneos, los basement, y en los basement tienen enlatados, radios, pilas, ¿cierto? Todo, porque pues en cualquier momento ellos les avisan y tienen que irse toda la familia ya a resguardarse. Ese es el mismo mensaje que el Señor nos ha dejado a su pueblo. Vayan a las ciudades y anuncien, es el trabajo misionero que debemos hacer, decirle a las personas, viene algo terrible, no es algo suave, es una guerra porque van a venir. ¿Sabe qué dice en el libro de la gran controversia? Dice la secta aborrecible. ¿Y quién será esa secta aborrecible? Los guardadores del Santo Sábado. Y todo el mundo se va a venir en contra nuestra si somos fieles. ¿Se acuerdan del canto que pusimos? Dice, solo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Solamente el que persevere hasta el fin, hermanos. Si nos vamos a mantener firmes hasta el fin, la persecución será contra nosotros. Ustedes saben qué significa, después de la ley dominical, hay otra ley. ¿Cómo se llama? No. A ver, los lectores. ¿Cuál? Bueno, después de la ley dominical, que es lo que la mayoría de hermanitos están esperando la ley dominical, hay una orden que se le da a todo el mundo. ¿Cómo es que se llama esa ley? ¿Cuál? ¿Cuál? No, la ley moral es la que tenemos. La ley moral en los libros, siempre que mencionen la ley moral es porque también hay 3 leyes del Señor. La ley moral, que son los 10 mandamientos, las leyes de la salud, que es todo lo de la reforma pro salud, y la ley de la educación, que por eso estos 3 elementos están metidos dentro del arca en el santuario. No, después de la ley dominical está el decreto de muerte. Eso es por ley, hermanos, el decreto de muerte. Entonces, ahí autorizan a todo el mundo, ya no es la policía, ya no es la ley como tal, sino que la orden es que todo el mundo vaya y busque dónde están los que supuestamente son los que están ocasionando todas esas catástrofes y todas esas situaciones. Si nosotros creemos que eso es verdad, hermanos, tenemos que prepararnos porque se viene una guerra. Y un soldado, como dice el Señor que somos nosotros, tú prepárate como buen soldado de Cristo, dice la palabra. Si creemos que somos soldados, debemos tener una preparación. El soldado, yo no he visto ningún soldado que lleven a la guerra y lo hayan preparado en un día. Entonces, por eso, hermanos, es la salida al campo, para prepararnos, para que nos acostumbremos de pronto a que nos estén picando los mosquitos, a ser amigos de los animales, porque en medio, bueno, el siguiente paso de la salida al campo, si hemos leído los libros proféticos, es un paso más extremo, es el paso que hizo Enoc. Ir a la montaña. Y si no hemos pasado esa experiencia tan linda de ir al campo, ¿cómo pretendemos meternos en una montaña? ¿Cómo? Si no sabemos, de pronto no hemos tenido esa preparación de saber prender el fuego, de que este animalito si me hace daño o no me hace daño, esta planta, que de pronto me la puedo comer porque tengo como dolor de estómago.
distritos rurales. Esos distritos rurales hoy en día son pueblos que son de fácil acceso a las ciudades. ¿Por qué? Porque el mandato del Señor es: vivan en el campo, pero trabajen en las ciudades. Y no es seguir el estilo de vida así, casi que 7/24 en la oficina, en sus trabajos cotidianos, sino que si realmente estamos avanzando, debemos ir disminuyéndole al trabajo, o los que ya pueden dedicarse completamente a la labor misionera, ¿cierto? Entonces, cuando él da la indicación de vivir en el campo y trabajar en las ciudades, no es trabajos de vendedores, trabajos de comerciantes, no, sino que poco a poco, ¿qué debemos buscar? Primero, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces tenemos que tener una balanza entre la parte material y la parte espiritual, a ver cuál lado va a pesar más. Si estamos avanzando hacia el campo, debemos disminuir la parte material, la parte de lo que se ve, porque las cosas que se ven son pasajeras, más lo que no se ve son eternas. Debemos creer en todas esas citas. Eso no es para que suene bonito, parece poesía, pero no es para que suene bonito, es porque el Señor nos está advirtiendo, nos ha dejado señales, todo está escrito. Simplemente el pueblo debe obedecer. Vamos a continuar entonces aquí con la parte de bueno, acá vemos ya otro ejemplo contrario. En la siguiente diapositiva, ya terminamos el nombre. En la siguiente diapositiva encontramos es ahí un ejemplo contrario. Vimos cómo 3 personajes bíblicos obedecieron y salieron al campo, ¿cierto? Pero ahora vemos el ejemplo de Lot. Lot decidió quedarse en la llanura, ¿cierto? La llanura significa o simboliza la ciudad, ¿cierto? Y entonces él decidió quedarse en la ciudad, y estos libros tan maravillosos del Espíritu y Profecía lo que hacen es ampliarlos. Y en el libro de Patriarcas y Profetas dice que él fue influenciado por su esposa. Dice que la esposa fue la que influyó en él para que él tomara esa decisión. Miren, hermanos, la salida al campo es algo muy espiritual, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, en comunión con el Señor. La recomendación es que oren mucho, hermanos, mucho. Oren, pídanle al Señor constantemente que les muestre, porque cuando se dan estas charlas de la salida al campo, a veces no es decirles: salgan todos, váyanse. No, porque de pronto hay hermanos que tienen que organizar las cosas, pero que no se queden organizando años luz, ¿no? Porque el mensaje ya vimos desde qué año está dado, estamos demorados. Lo que pasa es que de pronto para unos va a ser un poco más fácil que para otros, pero sí lo tenemos que hacer, hermanos. Todo aquel que se considere el pueblo del Señor tiene que escuchar la voz del pastor, porque ustedes recuerdan que dice en Apocalipsis, dice que las ovejas oyen su voz y ¿qué? Y le siguen. ¿Y por qué, por ejemplo, también ocurre algo cuando los muertos en Cristo resucitan primero? ¿Por qué? Porque ellos sí escucharon la voz del Señor. Ven algo tan maravilloso. Si nosotros nos acostumbramos a escuchar desde ya, es preparación, desde ya nos acostumbramos a tener esa comunión con el Señor y a atender su voz, no el ruido de todo esto, porque no nos la deja escuchar. Pero si estamos tan apercibidos como que no todo el día caminando con Dios, va a ser más fácil escuchar las indicaciones que el Señor nos da. Y las indicaciones es: alístense, prepárense, no se queden ahí, porque van a venir cosas difíciles, y si tú eres mi pueblo, para ti hay cosas maravillosas. Allá vas a sembrar, allá hay espacio para que los niños jueguen, allá vas a tener más tiempo para tus hijos, allá vas a escuchar más claramente mi voz, allá te voy a decir todo, porque el pueblo de Dios siempre va a escuchar la voz del Señor. El Señor nunca nos va a dejar solos. Si nosotros le entregamos la vida al Señor, Él nunca nos abandonará, hermanos.
registrado en el libro de Patriarcas y Profetas, y entonces él decidió irse a la llanura, y resulta que en medio de la llanura, dice también en Patriarcas y Profetas que él tenía un espíritu de dilación, y que ese es su hermana, el espíritu de dilación es que está dilatando las cosas, las está ampliando, ¿no? Si todavía no se toca, Postergando. alargarle un poquito más. Postergando. Alargarle un poquito más. O postergar. Postergar, eso lo voy a alargar, eso todavía no es. Entonces él esperó, él veía que las cosas no estaban bien, porque él conocía, él sabía que las cosas no estaban bien, entonces se dejó influenciar por el ambiente y esperó. Y miren lo que dice acá. Dice, Lot atendió la invitación a salir de Sodoma antes de su destrucción. Hoy Dios te invita a salir de Babilonia porque pronto será destruida. A pesar de todas las circunstancias, Dios busca salvar a Lot y por eso envía a los ángeles para que lo saquen de ese lugar. Pero pasa algo terrible, hermanos. Y mire, los que tienen hijos pequeños les voy a regalar esta cita. Por favor, presten mucha atención. Esta cita es para los que tienen hijos pequeños, que no les vaya a ocurrir la triste historia de Lot. Dice, todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, por la ciudad, no por el lugar, aun cuando hubieran vivido en un lugar a cierta distancia de la ciudad. ¿Qué significa? Si hubiera hecho lo que el Señor indica, vivir en un pueblo con acceso a Sodoma, que hubiera podido ir a trabajar, a dar sus enseñanzas, no hubiera ocurrido eso. Pero ¿el qué hizo? Se metió en medio del pecado, sus hijas estaban viendo el pecado, su esposa estaba en medio del pecado, que finalmente se contaminaron. Eso es lo que pasa con los niños, hermanos. Miren, hermanos, yo estuve 18 años trabajando en la parte educativa y los niños todo lo que ven lo aprenden. Y en el libro de la educación dice que los niños aprenden más rápido el mal que el bien. Y eso se ve. Aprenden muchas cosas en los colegios y realmente no aprenden lo que está hablando la profesora, sino lo que hacen sus amigos. Miren esta cita en rojo, la cita que está en rojo es lo que realmente a mí me da tristeza. Dice, finalmente Lot perdió todo, porque dirán unos, no, mira que nos va a salir con 2 hijas, pero ¿qué pasó con esas 2 hijas? Dice, Lot perdió todo lo que allí había conseguido, sacó a su familia de Sodoma, lo sacó físicamente. Cuando él estaba tratando de convencer a sus otras hijas con los esposos y se le burlaban, no le creyeron porque estaban tan enceguecidos con todo lo que veían, que para ellos esta historia de salir al campo era algo loco y no le prestaron atención. Y entonces él fue y le habló a las otras 2 hijas y a su esposa. La esposa salió, ¿cierto? Y finalmente ¿qué? Volvió a mirar y listo, se quedó. Sacó sus otras 2 hijas, las sacó físicamente de Sodoma, pero continuó la lectura, dice, pero no pudo sacar la influencia de Sodoma de sus corazones, ya estaban contaminadas. ¿Qué pasó con esas 2 hijas? Y Lot finalmente se acostaron con su padre. Todo lo que ellos habían visto allá, que todo el mundo contra todo el mundo, pues eso era lo que tenían en sus corazones. Él los llevó allá, los educó allá y eso fue lo que aprendieron. Por más que a veces llevemos a nuestras familias al campo, ya están contaminadas y ese proceso de descontaminación no se logra de la noche a la mañana, eso es un proceso. Entonces por eso hay que salir con tiempo para prepararnos y para poder tener esa descontaminación general que necesitamos de todo esto que hemos visto y aprendido. Bueno, el mayor ejemplo para nosotros, Jesús, la siguiente diapositiva. Jesús, la siguiente.
Vamos a ver las actividades que hacía Jesús. ¿Cuál fue el plan que el Padre designó para su Hijo? Eso es lo mismo que quiere para nosotros. Dice, ¿cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Es una pregunta. Y enumera nueve situaciones en las cuales vivió Jesús. Dice, un hogar apartado en los collados de Galilea. Él estaba, ¿en dónde? En el campo, apartado, aparte del mundo. Segundo punto, dice, una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Tercero, una vida sencilla. Cuarta, la lucha diaria con las dificultades y penurias. Quinto punto, la abnegación, la economía, servicio paciente y alegre. Sexto, las horas de estudio junto a su madre con el rollo abierto de las escrituras. Séptimo, la tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle. Todas las escenas que se describen de Jesús durante su vida, él estaba por los collados. Se registra también que él iba a orar en el encuentro con su padre a la falda de la montaña. Siempre él estaba por las calles, los vallados, buscando a las personas. Las santas actividades de la naturaleza, en medio de santas actividades de la naturaleza. Y el noveno dice, el estudio de la creación y la providencia, así como la comunión del alma con Dios. Estaba estudiando era la creación, lo que el Señor también dispuso al inicio. ¿Se acuerdan en Génesis que lo leímos? Que decía la tercera actividad que hacían Adán y Eva en el campo, que ellos estaban reflexionando, ¿cierto? Meditando frente a lo que ellos tenían ahí de la creación. Bueno, vamos a ver esta cita en la siguiente diapositiva, que es la gran invitación. Está escrita en Ezequiel 3:22 para que todos la atesoremos en nuestro corazón. Dice, vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. El Señor dice que allá es donde nos va a hablar. Allá vamos a escuchar más claramente la voz del Señor. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Esta cita dice, hay que hablar la verdad, ya sea que los hombres la escuchen o no. Las ciudades están llenas de tentaciones. Deberíamos planificar nuestra obra de tal manera que podamos mantener a nuestros jóvenes tan lejos como sea posible de esta contaminación. Los que tienen niños pequeños, jóvenes, estas son las invitaciones que el Señor nos hace para que precisamente ellos no alcancen a contaminarse, porque después es muy difícil convencerlos o enamorarlos en el campo, porque ellos ya están enamorados de todo esto. En el libro, por ejemplo, en el libro de Maranata, dice que este es el terreno encantado del enemigo, porque realmente todo el mundo anda como si de pronto no pudiéramos ver claramente la parte espiritual, porque todo esto atrae, todo esto cautiva los pensamientos del hombre y no hay tiempo para meditar en las cosas de la creación. Ya no se ve igual que en el campo. Acá, por ejemplo, hoy íbamos caminando con la hermanita Celine y vi un árbol con un fruto espectacular y nunca me había visto, y dije, ¿esto qué es? Pero ya la gente ni mira los árboles. De pronto lo ven a uno mirando un árbol, yo me paré a mirar ese fruto tan espectacular y me dicen, no, esto no se come. Pero a veces de pronto lo pueden tildar a uno de loco, pero ese es el acercamiento que el Señor quiere que nosotros tengamos con Él, porque de pronto nos volvemos un poco más sensibles, y más sensibles es a la parte espiritual, a poder escuchar su voz. Bueno, en la siguiente diapositiva dice, ¿qué tenemos? Y esto lo vamos a resumir, hermanos, porque esto no es nuevo para nosotros, quizás es lo que estamos viviendo, habla del aire. Esto es un resumen del libro de La ciudad del campo. No voy a leer punto por punto, sino que realmente estamos viciados. Dice que inclusive el aire está viciado, lo que estamos respirando.
por lo que ven nuestros hijos. Bueno, ahí hay muchas cosas, pero por tiempo vamos a adelantar. Las cosas que estamos viendo. Acá les quise colocar en la siguiente diapositiva un informativo que muestra, miren las piedras hablando, hermanos, y nosotros a veces estamos solamente con películas, o a veces ni miramos televisión porque no tenemos tiempo y estamos en las carreras, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y no hay más. De pronto el sábado sí es diferente, ¿no? El sábado ya a la iglesia. Pero entre semanas esas carreras no nos dejan ver que otras personas sí están apercibidas. Otras personas sí se están dando cuenta que viene algo terrible y con ese título empieza el libro, otro libro del Espíritu y Profecía que es Eventos de los Últimos Días. Ese libro empieza diciendo que algo asombroso está por acontecer. Los estadistas, los grandes de este mundo saben que algo está por suceder, mientras que muchos del pueblo del Señor están corriendo del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y no se están dando cuenta de lo que se aproxima. Este informativo aparece por YouTube y enseñan a hacer casas en el campo, que el agua, y están mostrando noticias que a veces no muestran en el noticiero, como por ejemplo lo que sucedió con el COVID, con el encierro. Pues si quieren anotar, informativo G24, ellos sí están, las rocas, las piedras, hablando, lo que a veces nosotros no decimos, otras personas sí lo están anunciando. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, fue una noticia en plena pandemia. En plena pandemia se vieron cosas que puede que a muchos hayan motivado para salir. Esas son las señales que tenemos que ver que realmente ya está sucediendo algo que no es normal. Entonces, por ejemplo, ahí en esa noticia dice: precios de los alimentos están disparados. El aumento alcanzó el 26.3% en un año. Las alzas, para nosotros, eso debe ser una señal. Todo está subiendo, ¿cierto? Entonces, tener puestos los lentes, hermanos. Siempre nosotros recomendamos que como pueblo de Dios nos pongamos los lentes, dos lentes. En uno, la palabra de Dios. Y en el otro, el espíritu de profecía. Y así veremos las cosas claramente. Bueno, en la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver los beneficios del campo. Qué maravilloso es el campo. Entonces, acá dice, está escrito los 3 pasos que les mencioné. Bueno, no terminé de dar los 3 pasos para ir al encuentro con nuestro Señor. El primero, distritos rurales. Entonces, era lo que hoy en día llamamos nosotros pueblos, ¿cierto? Pueblos pequeños. Son pueblos pequeños. Porque pues este lugar es considerado pueblo, ¿sí? Pero un pueblo grande. Ya está muy grande. Yo le decía hoy a mi esposo, porque nosotros vivimos cerca a Barbosa, y yo le decía, y allá para nosotros Barbosa es la ciudad. Entonces yo le decía hoy, esto se parece, yo le hice esa pregunta, le dije, ¿será que es un pueblo? Porque ya está muy grande. Entonces le dije, a mí me parece que esto ya es como Barbosa. Entonces mi esposo me dijo, no, esto está más grande que Barbosa. Entonces, para que nosotros observemos y ya de acuerdo a esta información vayamos orando primeramente y pidiendo la dirección del Señor para tomar buenas decisiones. Miren tan lindo lo que dice acá. Bueno, el primer paso son los distritos rurales o los pueblos pequeños, ¿cierto? Pueblos pequeños que tengan acceso a ciertas ciudades para poder salir a cumplir nuestra gran comisión, ¿cierto? El primer punto es Dios, ¿cierto? El segundo paso, que es lo que muchos han confundido y está escrito, hermanos. Hay muchos que están diciendo, no, eso ahorita no es, y hablan con una firmeza, y los demás creen. No, eso no es cuando ven la ley dominical, y todos los demás hablan, y se tranquilizan y se relajan. Pero hermanos, escrito está, ¿cómo
está escrito en el libro de la gran controversia en un capítulo que se titula, el capítulo número 28, se titula Nuestra única salvaguardia. Y si el Señor lo dice es porque es así. Amén. Dice, nuestra única salvaguardia será la palabra de Dios. Por eso es que debemos estudiarla de día y de noche, meditarás en ellas. Ahí dice, de día y de noche meditarás en ellas, ¿cierto? Hasta dormidos tenemos que estar pensando en la palabra del Señor. Pero también dice para que guardes y cumplas. Amén. Para que guardes y cumplas. Y ese cumplir es Shema. Y ese Shema es oye y obedece. La palabra que debemos esta noche salir con esa palabra, por lo menos con esa palabra, obedecer. Shema Israel. El Señor le decía eso a su pueblo y Shema es oye y obedece. Entonces, por ejemplo, el segundo paso que estábamos dice que muchos están comentando que debemos esperar la ley dominical, pero en el libro de Camino de la ciudad al campo está registrado que dice la señal para ir a las montañas. Entonces dice, no lo tengo acá, dice que cuando en los Estados Unidos de Norteamérica se decrete la ley, será el aviso para que salgan a las montañas. No dice al campo, dice a dónde? A las montañas. ¿Quién quiere salir de su casa a una montaña? ¿Ustedes creen que estamos preparados para meternos a una montaña? ¿Ustedes creen, hermanos? Esto es de creerlo. Miren, cuando yo me desperté de todo lo que estaba viviendo, porque yo era la dueña de un colegio, yo era la directora de un colegio, y cuando yo me desperté que tenía a mi hija pequeña, y yo dije, me metí en la historia, porque esto es de creerlo, hermanos. Esto no es una historia de que ay, tan bonita. O a veces uno dice, amén, y sigue durmiendo. No, si yo creo, debo asustarme, hermano, porque es que es de verdad, y yo me asusté. Yo me asusté porque yo tenía a mi niña pequeña, y cuando yo leí que tenía que llevarla a la montaña, yo dije, ¿qué va a hacer mi hija en la montaña? ¿Qué va a hacer mi hija? Yo no le he enseñado a que se defienda y que sea fuerte. Entonces ahí es cuando yo empecé a orar y le empecé a pedir al Señor que nos aparejara el camino, porque tenía que mostrarle a mi hija qué tenía que hacer en el campo, y le empecé a comprar cositas, no le voy a decir, le empecé a comprar ciertas cosas, herramientas y todo esto, nos empezamos a preparar como Abraham. Bueno, el testimonio si acaso se lo doy al final, sin dinero, sin saber para dónde íbamos. Y entonces al final, si alcanzamos, le doy el testimonio. Pero cuando uno cree, uno se asusta y uno empieza a planificar qué va a hacer mi hija, qué va a hacer mi hijo, qué va a hacer mi joven, se está enamorando, se está yendo con sus amigos, debo alejarlo y tenerlo de pronto en un lugar de refugio, es el lugar de refugio que el Señor nos ha indicado. Y entonces dice, ya escuchamos, ¿no? El segundo paso es la montaña, porque ahí dice que el anuncio para salir a la montaña es la ley dominical cuando se da en los Estados Unidos, porque ya hay ley dominical en algunos países, ¿cierto? Pero no, es cuando se dé en los Estados Unidos, esa es la señal para ir a la montaña. Y luego el tercer paso dice que ya estaremos preparados para el encuentro con nuestro Señor. Ya después de que nosotros sigamos obedeciendo al Señor, Él nos dará la indicación, Él nos hablará y nos dirá en la montaña qué tenemos que hacer. Entonces ya seguimos sus indicaciones y ya queda poco tiempo, porque el Señor dice que no será mucho tiempo en la montaña, hermanos, porque solamente que llega a esa etapa, son como etapas que vamos avanzando, el que llega a esa etapa es fuerte y valiente. Es fuerte y valiente, y el que quiera estar allá debe prepararse desde ya, hermanos. Esa es la invitación, Señor. Los hermanos que por la edad avanzada y por la discapacidad no pueden salir, ¿qué pasaría? Bueno, hermanos, lo que pasa es que también hay dos grupos diferentes al final del tiempo, ¿no? Los salvos, hay dos grupos. Uno son los 144,000, que son quizás los que alcanzan a llegar
realmente la persona no va a aguantar todo este voltaje que se viene, entonces el Señor lo llamará al descanso. Pero el Señor sabe que hay en su corazón. Si la persona mayor y todo esto quiere salir al campo, el Señor siempre le dará su protección. Puede seguir obedeciendo y estamos en las manos del Señor. Eso no es que todos van a estar allá, no, sino que es la voluntad del Señor. A muchos llamará al descanso porque sabe que ahorita están fieles, entonces los salva siendo fieles. Mire, hermano, nosotros tenemos unos amigos que tienen el hijo, ahorita el hijo tiene 24 años y desde los 7 años aproximadamente el muchacho tuvo una enfermedad renal. Y desde, imagínense cuántos años lleva cuidándolo. 17 años. Cuidándolo. Él tiene que estar conectado a una máquina. Todas las noches tiene que hacerse la diálisis y tiene que tener unos cuidados extremos, hermano. Pero esta hermosa familia confiaron tanto en el Señor, tanto que lo obedecieron. Pero ellos no pudieron salir así, por eso es algo de tiempo, ¿sí? Algo de oración y que el Señor les direccione, el Señor les direccione y el Señor va a responder todo. Esta pareja, ¿qué hizo? Ellos compraron una finca en Santander y está bien metida, no es tan fácil llegar allá, pero en medio del deseo de obedecer al Señor, ellos ya tienen a hoy 3 maneras diferentes de generar electricidad en la finca. ¿Por qué? Porque dicen prepárate. Ellos están preparados para lo que se viene. Ellos no pueden quedarse sin luz, hermano, porque ellos tienen que conectar al muchacho todas las noches. Y ellos todo eso lo están mirando, qué más necesitan, y ellos están ya en ese sitio de refugio gracias al Señor. Es bien delicado porque el muchacho no le puede quedar sin electricidad, pero ellos ya han conseguido organizar en la finca 3 diferentes estrategias para tener electricidad. Entonces, hermano, esto es cuestión de fe, ¿sí? A veces nosotros decimos pero, hermano, cada cual siente el llamado, cada cual debe tener ese encuentro personal con el Señor, escuchar atentamente la voz de Jehová y obedecer. Bueno, entonces la ley dominical y el tercer paso dice que ya estaremos preparados para la patria mejor, porque ahí estando en las montañas el Señor ya queda poco tiempo para que llegue. Bueno, entonces, ¿qué encontramos nosotros en el campo? Dice que recobramos la salud y se goza de felicidad, estamos protegidos de la tentación, porque obviamente pues ya no estamos en medio de todo lo que está llamándonos la atención, ¿cierto? Y más que todo para los niños también es difícil porque pues ellos ven y quieren, siempre los niños, quiero esto no me gusta, ¿cierto? Pero si de pronto ya no lo tienen a la vista es un poco más fácil. Dice, debemos tener hogares modestos con porciones pequeñas. Miren las indicaciones que da. Hogares modestos en el campo, porciones pequeñas, no apiñadas, sin grandes desembolsos, con una vida sencilla. Dice, la orden que da para la salida del campo es cultivar las frutas y las verduras. Hay una cita que dice que cuando tenemos una porción de tierra en el campo somos reyes y reinas. Y realmente así nos sentimos. Ya cuando le cogimos amor a la huerta, no lo cambio. Yo no lo cambio por nada. Miren, antes yo tenía una vida tan aburrida. ¿Quién dice que me la pasaba más de 10 horas sentada en un escritorio? Y estresada, me enfermé. Tuve problemas en el embarazo, me enfermé, a veces no almorzaba a deshoras. Terrible, no era adventista, yo no era adventista. Terrible, hermanos. Hoy en día veo que muchas cosas que me sucedieron eran por esos malos hábitos de estar metida en la ciudad, en el corre-corre, en la oficina. Era una vida tan estresante, tan aburrida, y ahora mi vida, gracias al Señor, es muy emocionante. Todos los días veo la bendición del Señor, todos los días Él hace milagros, todos los días le puedo decir a los hermanos
que me lleva de la casa al trabajo, y del trabajo a la casa, y de la casa al trabajo. Uno cree que eso es la felicidad. Pero hermanos, cuando usted se enamora de esas semillas, que usted empieza a observar una semilla tan pequeñita, yo no sé quién ha tenido la oportunidad de ver cómo se desarrolla, por ejemplo, a mí la que me tiene enamorada más que todas es la matica de pepino cobo. A mí me tiene aterrada, porque es una matica que yo digo que es una mamá. Y a todo el mundo le hablo de las semillas porque a mí me gusta este tema de las semillas porque el Señor lo menciona mucho. El Señor dice, y de esto comeréis, de toda planta que da semilla y de todo árbol que tiene fruto y da semilla. El Señor es tan lindo y eso lo leemos y es teoría. Pero cuando usted llega a la finca y empieza a darse cuenta que realmente todo el Señor nos ha dejado la semilla, o sea, no tenemos que salir a trabajar, porque solamente tengo que obedecer y cultivar mis propios alimentos. Y estoy más tranquila, no estoy estresada. La hermanita me decía, ¿cómo está? Yo, excelente. Y ella me contestó, le dije, usted, me dijo, excelente. Y me encanta esa respuesta, porque uno ya no está estresado, ya se le quitan los dolores, ya vive más tranquilo, más feliz, más confiado en el Señor. Porque estamos, por ejemplo, la matica de la que les estaba mencionando, la de pepino cohombro, digo que es una mamá porque es como una enredadera pero pequeña. Y resulta que tiene un tallo muy delgado, súper delgado. Y ustedes han visto el tamaño de los pepinos, ¿no? Más o menos. Y esa matica que es tan delgadita, si uno le pone un palito, entonces ella se va enredando. Pero resulta que es capaz de soportar el peso hasta de 5 pepinos. 4 o 5 pepinos. Yo digo, es una mamá. No suelta los pepinos, es súper fuerte. Ahí los tienen colgando y ella aguanta, a pesar de que sea tan flaquita, que uno la vea tan insignificante, ¿cierto? Aguanta el peso de 5 pepinos. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros observemos, nos deleitemos, reflexionemos, porque ahí está la verdadera ciencia de la educación, en medio de la naturaleza, porque ahí encontramos la práctica del Evangelio. Ya deja de ser teoría. Uno a veces pasa acá y expone, y eso es cierto, pero cuando uno lo vive, viene el poder del Evangelio. Quiero que todos se enamoren y todos tomen decisiones, hermanos, porque realmente es una experiencia maravillosa. Bueno, entonces dice, estamos libres. ¿Acuerdan una cita bíblica que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? Hermanos, esa es la verdadera libertad. Acá estamos esclavos. No están cansados, hermanos, no llegan cansados del trabajo, la casa, que no, a veces no quisieran saber de nada más, tantos problemas que se vienen encima. Y allá somos libres, hermanos. De verdad que allá encontramos esa espiritualidad que necesitamos para seguirnos preparando y para salir a anunciar, hermanos, estas verdades que el pueblo necesita, no solamente el mundo en oscuridad, sino el pueblo. Hay mucho pueblo hermoso dentro de las iglesias que necesitan estas verdades, porque el libro Maranata dice que los envuelve el terreno encantado del enemigo. Bueno, entonces sigamos. Dice, trabajo para, bueno, que debemos trabajar en el campo, ¿no? Pues obviamente a él, en la parte ociosa, no le gusta que seamos ociosos. Estricta economía, ya aprendemos muchas cosas y dentro de los libros aparece ese tema de la estricta economía. Allá vamos a aprenderlo porque allá ya no es tan fácil de tener el éxito al lado, el carril al frente, el Fruber debe ser nuestro lotecito, nuestra tierrita. Entonces allá pues tenemos que aprender a ser diligentes como le gusta al Señor, como la hormiga, y no esperar de pronto a salir y tener todo fácil, y ahí vamos aprendiendo más cosas y nos vamos dando cuenta de que la mano del Señor siempre está a nuestro lado. Una educación útil, porque allá, hermanos, allá sí que aprendemos a ser útiles. Miren, la falsa educación nos enseñan a ser ingenieros así. O
aprender a manejar un martillo, una sequeta, amar la huerta con un asador, que los hombres vayan y sepan poner una cerca, que sepan hacer una conexión eléctrica, que puedan, hasta algunos hermanos necesitan un animalito que les ayude en la finca, entonces que también puedan dominar el animal, tantas cosas que son habilidades que necesitamos para el campo y que acá nosotros simplemente pues estamos en la oficina y no las necesitamos. Entonces esa es la preparación que debemos adquirir. Bueno, ahí yo creo que ya podemos pasar a la siguiente diapositiva y acá ya vamos finalizando. ¿Cuál es el consejo de Dios para el remanente? Porque solamente, dice la cita, tan solo el remanente será salvo. Tan solo el remanente será salvo. Dice, salid de las ciudades tan pronto como sea posible y adquirid una porción de tierra donde podáis tener un huerto, donde vuestros hijos puedan ver crecer las flores y aprender de ellas lecciones de sencillez y de pureza. Amén. Bueno, aquí traje algunas recomendaciones para hacerles la tarea más fácil. Vamos a ver la siguiente tabla. Ya vamos terminando, hermanos. Esperemos un momentico, porque esto no se ve todos los días. Bueno, estas recomendaciones es en cuanto nos las da el Espíritu de Profecía, en cuanto a la diferencia que debe haber en el campo y que recomienda que debe estar en la ciudad todavía. Entonces dice, en el campo dice, exponer, primeramente está esa parte espiritual que dice, exponer cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que dirigirá vuestras sendas. Amén. Es la invitación a orar, pero también a ayunar, para que el Señor sea el que esté dirigiendo el timón. Él es el que nos va a guiar. Luego dice entonces, la recomendación es que se vayan al campo a vivir 2 o 3 familias. Pongan mucha atención, hermanos, porque se han cometido muchos errores por no leer. Por no leer, todo está escrito. Ahí dice 2 o 3 familias. ¿Por qué, hermanos? Porque resulta que cuando estamos solitos es muy difícil. Una hermanita que esté sola no se vaya solita, busque siempre a alguien de apoyo, porque allá se incrementa el trabajo. Allá no solamente estamos, digamos, el hombre tiene que estar ocupado en los oficios, pues uno de mujer también está pendiente de las labores de la casa, pero hay que trabajar en la huerta. La hierba cumple la orden de Dios, la hierba le obedece. Y el Señor que dijo, crezca en la tierra hierba verde, entonces toca estar guadañando, toca estar arreglando el jardín, y si tenemos un ministerio toca mirar a ver lo del ministerio. Bueno, entonces se incrementa mucho el trabajo, no se vayan solos, 2 o 3 familias, porque pues la idea es que no tengan las casas cerca, sino que siempre haya bastante espacio entre una y otra, pero para el trabajo sí, la unión hace la fuerza. Porque habitualmente escuchamos o nos llegan mensajes donde en algún lugar necesitan apoyo. Un importante punto. A veces los hermanos también levantan la mano y dicen, hermana, no tengo plata. Hermana, no tengo finca. Hermana, estoy esperando a ver el Señor que me dice. Estoy orando a ver si me voy. Cosas así. Entonces, el Señor sí quiere que nos vayamos, porque esa es la obra de Él. Ese es el camino que Él nos está señalando. Entonces, hay que orar, pero para que nos abra el camino. No para preguntarle si quiere que nos vayamos o no, porque el Señor no lo ha escrito. Él sí quiere que nos vayamos. Bueno, Señor. O sea, una de las condiciones por las cuales no se puede esperar a que se dé la ley dominical es porque nosotros no vamos a poder ni comprar ni vender. Entonces va a ser mucho más difícil en conseguir cositas, en preparar las cosas, en adquirir terrenos, porque no
No se va a poder. Hermana, podría yo acá durar otra hora diciéndoles más citas. Citas que, como les digo, cuando yo abrí los ojos, dije, y ahora tengo que asustarme y tengo que afanarme. Hermana, yo eso que os acabo de decir lo resumo en una palabra: encerrados. Hay una cita que dice que muchos que están esperando ahora dentro de las ciudades, cuando llegue la dificultad, ya no podrán salir, ya no podrán moverse, quedarán encerrados. Lo que dice la hermana es verdad. Después, ¿cómo se van a mover si no van a poder comprar ni beber? ¿Listo? Entonces, de 2 a 3 familias. Dice, bueno, para la educación de los hijos, también obviamente es muy recomendado, porque la educación de los hijos en la verdadera ciencia de la educación se hace énfasis de que la educación sea como la de Jesús, que él fue educado en las piernas de María, abriendo el rollo de las escrituras. Entonces la invitación es a que podamos educarlos desde casa. Ya muchos tuvieron la experiencia de tenerlos virtuales, ya teniéndolos en el campo, pues ya no es lo mismo llevarlos todos los días al colegio, sino que tendríamos que adoptar una nueva estrategia, que es educación en casa, donde van a estar más resguardados, van a tener más tiempo y no se van a estresar, ni ustedes ni los niños, sino que van a aprender algo que se llama en educación, van a tener un aprendizaje significativo, y es que van a aprender por medio de la experiencia. El niño está sembrando, el niño está cultivando, pero tampoco lo vamos a dejar sin estudios, ¿cierto? La hermana Elena habla de que el pueblo de Dios debería ser más inteligente que los del mundo. No es que lo estudiemos, antes tenemos mayor responsabilidad porque somos la luz del mundo. No es que ella diga, no, déjenlos en la casa jugando todo el día, porque no van a aprender, ¿cierto? Tienen que aprender a leer, a escribir, bueno, cosas básicas, sí, y ya van avanzando, ¿no? Que en el campo debemos tener las casas editoras, debemos también abrir centros de enseñanza para obreros, para personas jóvenes que se quieran capacitar. Yo he escuchado por ahí que tienen varias familias proyectos de hacer algo así como un sanatorio. Otra hermanita me estuvo comentando también su lindo proyecto con personas habitantes de la calle, cositas así. Entonces, todo eso está muy bien, pero en el campo. Acuérdense que nada más el aire, al respirar el aire puro, están recibiendo sanidad. Cultivar la tierra. Y hay algunas recomendaciones ya personales por experiencia propia. Dice, primero, preparación. Hay que documentarse y tener salidas. Entonces, les recomiendo por experiencia propia que no se queden solamente con lo que se les dice acá, hermanos. Lean porque toda esta información está en los libros. También documentense con videos. Miren testimonios de salida del campo por YouTube. Siéntense con su familia por YouTube y vayan teniendo esa preparación de los testimonios. Uno aprende mucho de las experiencias de las familias que ya están en el campo. Entonces, de diferentes regiones, de diferentes países, ellos empiezan a decir, por ejemplo, va a llegar invierno, entonces en invierno me tengo que preparar, voy a ir a recolectar leña, voy a tener tales botas, necesitamos una linterna. Mira, a veces invitamos a personas a la finca y nos llevan botas. Parece que no fueran para una finca. Entonces, cositas así es lo que uno necesita llegar aquí y decir, ay, no podía venir en tacones. Entonces ya la próxima, por eso es que la invitación es documentense, pero también tengan salidas. Cuando ustedes van a experimentar, ya la segunda vez no se les van a quedar las botas, ya no se les va a olvidar la linterna, entonces ya van a decir, ay, no, las niñas necesitan un tornillo, porque a donde llegue de pronto hay mucho mosquito. Entonces cosas así uno va aprendiendo en lo práctico que le va a servir y le va a hacer la vida más chévere en el campo. Ya vamos a terminar, no se lo pierdan porque esto está muy bueno. Bueno, entonces, documentación, videos, lecturas, salidas. Dense la oportunidad de tener contactos con hermanos que están en el campo. Ellos somos hermanos muy queridos. Siempre tenemos las puertas abiertas para todo que quiera ir a tener la experiencia.
no se desarrollan los cultivos, eso nadie sale a trabajar porque todos quieren quedarse dentro de la cama. Y en la parte de salud, entonces las extremidades están distantes al corazón, se enfrían muy rápido y hay problemas de salud. En cambio, en el clima templado siempre la circulación va a fluir sin ningún problema. Pues esos son los indicios que nos dan los libros para el clima. El punto importante que aparece en rojo es salir por fe. Si usted ya escuchó la voz del Señor, si usted se ha dado cuenta que ya es tiempo de que debe salir, hermano, no le dé miedo y hágalo. Ponga el pie. Si no hubiera puesto el pie, no se hubiera abierto el mar. Entonces, esto es una decisión personal o familiar, pero tiene que ver mucho con el tema de la fe, ¿cierto? Entonces, por eso es que se recomienda mucha oración y ayuno. Y para finalizar, entonces dice que debe haber en las ciudades, dice salones de reunión para seguir dando el mensaje. Pero estos lugares de reunión, hermano, no es para que los hermanos vengan solo de sábado a sábado a escuchar historias y todos amén y seguimos igual. No, hermanos, este es un mensaje que puede sonar duro, pero que lo necesitamos porque dice mensaje traigo que anunciar que aún los ángeles quisieran dar. Es un mensaje tan importante porque es de vida, hermanos. Si nosotros creemos que va a suceder, entonces tenemos que tocar trompeta y decirle a los hermanos, alístense, prepárense. Los que ya tomaron la decisión, no lo duden, avancen. ¿Listo? Entonces, esos lugares de reunión se podría decir que son pasajeros. Qué bonito que acá, cuando nosotros, si el Señor nos permite, tengamos la oportunidad de regresar, nos diga, no, la hermana María dice, ella también no, el hermano William también ya va a una finca, ya la tiene, la hermanita Aida también, ella encontró otra hermana que estaba sola, el Señor le apareció por el camino y ella la está acompañando. Entonces, todas esas historias que no tengo plata, que no tengo finca, que, bueno, a veces ya suenan en la experiencia, no en teoría, sino en la experiencia. Perdón la palabra, perdón si de pronto ofendo a alguien, pero en la experiencia parece que fueran pretextos. ¿Por qué, hermanos? Porque les voy a dar una información importante. Los que dicen que no tienen plata, no importa. Alégrense, hermanos, no importa. Porque hay familias que necesitan apoyo. Entonces, así no tengan plata, lo reciben. Les abren las puertas y ellos se van a poner muy contentos porque necesitan ayuda. Los que dicen no tengo finca, no se preocupen, hay hermanos que sí tienen fincas y los hermanos van a compartir con ustedes esos lugares. Y hay hermanos que hasta inclusive les hacen escritura, no es simplemente venga y quédese acá conmigo, sino hay hermanos de un corazón tan lindo que les dicen, hermanos, ese pedacito se lo voy a escriturar a usted. ¿Lo creen, hermanos, o no lo creen? Amén. Lo que pasa es que nosotros debemos también tener un espíritu de servicio, porque a veces nosotros queremos es mi finca, mi proyecto, mi casa, y no quiero ir a ayudar al hermano porque me siento humillado. Pero el Señor dice que eso debemos dejarlo a un lado, porque debemos unirnos para el trabajo del Señor. Acá no es mi proyecto, es el proyecto del Señor. Acá el egoísmo es el enemigo. Mi finca no es la finca donde pueden llegar los hermanos y pasar 15 días y aprender esta experiencia maravillosa. Entonces sí hay oportunidad para todos. Olvídense de que no hay dinero, olvídense de que no tengo finca, de que yo solita qué hago. No, hay personas que necesitan compañía, hermanos. Qué alegría, ¿cierto? Escuchar todo esto que para algunos hermanos puede ser nuevo, pero son buenas noticias. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? Traigo buenas nuevas de salvación. Y este mensaje debe ser así para nosotros, buenas nuevas de salvación que nos alegre el corazón, hermanos. Señor. ¿No? Hermano, yo tenía tortificada palabra de hermana, estoy cuando lo de Chapalá, y para hacer muchas fincas, y hay
me van a esperar. Ya voy a terminar, ya voy a terminar. Hermano, esta información es tan importante, hermano, y todos sabemos, solamente es tomar decisiones, estar en comunicación con el Señor y el Señor nos va a mostrar, hermano. Bueno, entonces dice que también se recomienda tener restaurantes donde se trabaje la reforma pro salud, pero es precisamente para eso, para enseñarle a las personas, como es una obra de evangelización, ¿no? Referente a la salud, y de la mano a, obviamente, el evangelio. Entonces, ya en la última diapositiva, la siguiente, dice así, dice: insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Este punto de la salida del campo es algo tan importante para nuestra espiritualidad, hermanos, que por eso está escrito, que el Señor nos anima a que por encima del trabajo, por encima de los estudios, podamos nosotros entender que el Señor nos creó fue con un propósito espiritual, con el propósito de que nosotros cumplamos esa gran comisión de salir a trabajar para Él. Todo aquel que ha conocido la verdad tiene la obligación ante el Señor de anunciar el Evangelio. Eso es lo que nos está diciendo acá. Dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cristo está a la puerta, por esto digo a nuestro pueblo: no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladarse al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprehenderlas. Esa es nuestra gran comisión. Y la última diapositiva, pensé que era la última, la siguiente dice lo que el Señor nos mostró en medio del desierto. Esto lo encontramos acá en Éxodo 14:15, donde le hacían la pregunta, bueno, Moisés le dice, Moisés estaba clamándole al Señor, y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Y le da la respuesta, le da una orden, le dice: di a los hijos de Israel que marchen. No esté aquí clamando, sino marchen, avancen. Y cuando ellos avanzaron fue cuando ocurrieron esos grandes milagros, hermano. Hasta que nosotros no avancemos, no vamos a ver esos grandes milagros. Vamos a seguir acá, en la misma cotidianidad, ¿cierto? Pueden pasar años quizás en lo mismo y no vamos a ver esa maravilla que el Señor tiene preparado para nosotros, hermanos. Entonces, la invitación en esta noche, hermanos, es a que primero oremos, ayunemos, podamos llegar a ese encuentro personal con el Señor, que atendamos la voz y que después de atender la voz perezcamos, que podamos todos obedecer lo que el Señor nos ha mostrado en la Biblia y en el espíritu de profecía. Bueno, hermanos, los felicito porque me pasé como un poquito, pero realmente pues un tema muy importante para todos, que el Señor